permite adorarle, que Dios nos permite el buscarle, el orar, el interceder por una causa mutua realmente y muy importante, que es el evangelio, que es el comprender lo suyo, que es el llenarnos de él, porque realmente, como decía el apóstol, el evangelio es poder. Y nosotros tenemos que creer que las palabras dadas a Dios, a los hombres, provienen netamente de Él, provienen de Él, de su corazón. Y Él nos habla en nuestras vidas, a cada uno, tanto como el que predica, como el que está escuchando lo que Dios quiere decir. Por eso damos gracias a Dios realmente porque nos lleva a comprender cada vez más su palabra, porque a pesar de que la hemos leído, hemos intentado indagar cada vez más de pronto también en nuestra sabiduría, Dios nos hace entender por medio del Espíritu Santo que Él da la revelación justo en el momento en el que Él quiere, en su tiempo, no en el tiempo en que nosotros tratemos de indagar o descubrir, porque como dice su palabra, muchos son los sabios que intentaron tener estas cosas reveladas del reino de los cielos, pero Él se las da a los niños, a los humildes de corazón, a los que buscan su palabra bajo su voluntad y con la revelación del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir a Dios siempre esa revelación por medio de su Espíritu, decirle que nos llene cada día más de entendimiento, que nos llene cada día más de la sabiduría que proviene del cielo, porque a diferencia de la sabiduría que proviene de la tierra, de los hombres, es una sabiduría que permanece, que nos lleva a la prudencia, que nos lleva a comprender, como dicen los proverbios, el ser amigo de la prudencia, el ser amigo de la inteligencia. Por eso realmente es importante comprender de que Dios día tras día nos habla algo distinto, sin embargo también va conectado a todo lo que nos ha dicho a lo largo de los años, del tiempo, por medio de siervos y siervas que Dios está usando en estos últimos tiempos para profesar su palabra, porque entre más se intensifique su palabra, entre más se intensifique esas palabras de vida, más se acerca la venida de Cristo, porque realmente más se acerca lo que es ese avivamiento que se espera en la humanidad, donde todos realmente los hombres hayan escuchado de Dios y tomen la decisión en sus corazones si seguir a Dios o seguir sus propios caminos. Por esa misma razón hay que comprender de que jamás se debe cesar. Así se haya escuchado desde hace muchísimo tiempo, desde el tiempo de los apóstoles, ellos mismos lo profesaban, la venida de Cristo. Y jamás se debe cesar de que Él está a las puertas, de decir que Él está a las puertas, jamás se debe cesar de decir de que Él viene por su iglesia pronto, porque cada vez cuando vemos la situación, cada vez vemos cómo el mundo empeora consumiéndose a sí mismo en su pecado, Dios nos hace entender de que Él viene por su iglesia muy pronto y que tenemos que estar preparándonos con las armas espirituales, forjándonos en Él y luchando contra el enemigo, porque día tras día el enemigo va a buscar que sean más los que se queden aquí que los que vayan con Él. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a alimentarnos día tras día, a interceder, así como lo hacía el pueblo de Israel en antaño, donde intercedían, donde juntos unánimes se unían en esa adoración, en ese clamor, porque justamente es lo que Dios nos lleva a hacer, a unirnos como hermanos, así como decía la hermanita Yuri en la oración, que es estar unánimes, buscando de Él, en vez de centrarnos en los afanes o de pronto centrarnos en cualquier otra cosa que nos pueda llevar a desviar la mirada de Dios, centrarnos en Él, en la luz que Él permanece, en la luz donde nos ilumina el verdadero camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y si queremos ir al Padre, respecto a la voluntad de Dios, tenemos que escuchar y saber escuchar las palabras que provienen del corazón del Padre, porque sí pueden ser muchos los siervos y las siervas que hablen y se conecten en el Espíritu para transmitir lo mismo, pero es una sola voz la que está hablando y es la voz de Dios. Eso es lo que siempre hay que comprender. Por esa misma razón es que Dios el día de hoy pues me puso esta mañana una palabra
que verdaderamente pues me contristó a mí primero, pues obviamente porque Dios habla primero al instrumento que va a usar y asimismo por medio de la predicación sigue hablando al mismo instrumento, así como también habla a los demás, porque es que Dios nos habla es a todos, no solo habla a una persona, sino realmente nos habla a todos por medio de su palabra y por eso el escucharle es hermoso cuando lo compartimos unánimes bajo obviamente la voluntad de Dios. Por esa misma razón Dios me dio lo que es esta palabra en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 41 al 46, donde nos habla de estos tiempos de Elías, como dice la canción, días son estos de Elías, donde verdaderamente vemos un mundo consumido bajo la idolatría, un mundo consumido bajo el pecado, un mundo consumido bajo los ídolos forjados por el corazón del hombre y bajo los demonios que realmente decidieron escuchar en vez de a Dios, porque en estos tiempos cuando reinaba el rey Acab, bajo también el dominio de Jezabel, pues ambos se sujetaron a los demonios en vez de realmente buscar lo que realmente se había instituido desde hace muchísimo tiempo, que era la palabra de Dios, que era la voz de Dios, que era lo que Dios estaba dando a su pueblo desde el principio de los tiempos, pero el corazón de Israel siempre buscó más sus deseos, buscó más esas codornices que cayeran del cielo que el maná que provenía de los cielos. Entonces, justamente Dios entregó a los hombres a sus mismas transgresiones para que comprendieran que sin Él no podían llenarse, sin Él estarían secos, así como esos tiempos donde no llovía y donde la gente moría de sed. Por esa misma razón es que Dios trae esos siervos y siervas como con ese mismo sentir que Elías, ese mismo sentir que nos lleva a comprender de que primeramente su voz tiene que ser escuchada por todo su pueblo, su voz tiene que ser escuchada para que se cumpla la palabra. Para que se cumpla la palabra que en los últimos tiempos todos oirán su voz, que en los últimos tiempos será pregonada la palabra de Dios y se verá ese avivamiento, que es lo que realmente buscamos como pueblo de Dios, ese avivamiento donde el Espíritu Santo sea derramado por esas familias. Por eso Dios lleva la restauración en las casas, por eso mes tras mes, año tras año, vemos cómo Dios va sumando a su pueblo cada día más familias, personas que vivían una vida vana, una vida mala, donde vivían heridos, destruidos. Dios viene a restaurar esas casas, a usar esos siervos restauradores que primero Él se encargó de restaurar esos siervos para que ellos fueran restauradores y artífices de lo que hace el sumo arquitecto, que es preparar, construir, reparar lo que se comió la oruga, el saltón, lo que se consumió con el mal, con el pecado, con los desechos del pecado, lo que destruyó el mundo, porque el mundo lo único que hace es destruir, aparentar realmente una edificación, aparentar realmente un fundamento, pero el mundo es como la arena del mar, donde viene un viento y pues los fundamentos son totalmente vacíos, donde nos podemos destruir si fundamentamos nuestra vida en el mundo. Por esa misma razón es que entrando en ese contexto de los días de Elías, Dios nos habla de algo muy importante y es saber escuchar su voz, el saber creer en su voz, en sus promesas, porque Elías era un siervo que realmente tuvo muchos conflictos, pero él tuvo una fe imprescindible en Dios, una fe donde él escuchaba y repetía la oración hasta 7 veces, hasta ver la gloria de Dios visualmente visible delante de sus ojos humanos. O sea, nosotros tenemos esa visión espiritual donde vemos lo de Dios, donde lo podemos presenciar visualmente en ese ámbito espiritual. Sin embargo, Dios quiere traer lo espiritual y hacerlo natural, es decir, una familia restaurada, nosotros la podemos ver siendo restaurada y eso es
una construcción de las miles y cientos de oraciones que se llevaron de parte de Dios diciendo: Dios trae la restauración, Dios restaura las familias, Dios lleva a los que están cautivos, Señor, oh Dios, de vuelta, Señor, oh Dios, a su hogar, Padre Santo, porque somos peregrinos en esta tierra, que verdaderamente tenemos es que concentrarnos en tus palabras, Señor, oh Dios, en esa restauración que traes en los últimos tiempos. Por eso Elías era un siervo que creía absolutamente en las palabras de Dios y que se levantó en medio de un mundo malo donde más eran los malos que los buenos, donde aniquilaron y mataron a todos esos sacerdotes, y él quedó como ejemplo de esos sacerdotes de antaño que creían en Dios, a servirle a pesar de que sufrió una persecución. Por esa misma razón es que Elías, en este contexto, aún así, a pesar de todo, hablaba con el mismo Acab, dándole a entender de que Dios, a pesar de todo, tenía misericordia de su pueblo, que Dios, a pesar de todo, cuando ve a un justo buscándole, cuando ve a un justo e intercediendo por los demás, Él escucha. Por eso Elías dice acá en el 41, entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Eso es algo impresionante, porque en aquellos tiempos no llovía, en aquellos tiempos había una sequía impresionante en lo que era la humanidad. Por esa misma razón, hoy en día es lo mismo. Hoy en día hay una sequía impresionante en los corazones de los hombres y las mujeres del mundo, donde nadie quiere saber nada de Dios, donde nadie quiere ni cree en Dios, porque realmente no quieren cambiar sus vidas. Porque a pesar de que algo les hace dudar de que está Dios allá, no quieren creer, porque aman más sus caminos, aman más lo que han forjado con sus fuerzas, sin comprender lo que se están perdiendo al forjar las cosas de la mano de Dios. Por esa misma razón es que las personas en el mundo crecen con vacíos y tienen esos vacíos y resentimientos, y duran así hasta la vejez, donde ya son ancianos en la amargura, en el odio, en el resentimiento. Y muchas veces se dejan llevar por la maldad, que cometen atrocidades. Y así se llevaba la humanidad en estos tiempos de Elías. Es un reflejo de lo que es en los tiempos de ahora, donde Dios nos está llevando a entender de que, a pesar de que el pueblo de Dios es un remanente, o sea, es realmente un redil pequeño a comparación de la humanidad que está consumida, que está seca, que está marchita, que es como el táñamo que arrebata el viento, que viene y se lo lleva y los arroja y los arrastra. Pero ellos no lo pueden ver, porque realmente están consumidos en sus propios deseos, en la vanidad de vanidades, como decía el predicador. Vanidad de vanidades, donde realmente trabajan de sol a sol y no comprenden que hay algo más allá de todo, de quién es el sustentador, de que eso es una añadidura, y se centran más en la añadidura de que en el mismo artífice de que les está ofreciendo la salvación. Por eso es que hay que comprender la importancia de, de lo que Dios trae para revelarnos de que estos tiempos son como los tiempos de Noé, que estos tiempos son como los tiempos de Elías, que estos tiempos son como los tiempos del Pentecostés, cuando venía esa visitación del Espíritu Santo, pero el mundo decía: estos que son borrachos, locos, que están hablando en lenguas. Pero en realidad la gente no sabía ni siquiera que eran las lenguas, que hablaban en otro idioma y no les entendían, porque realmente la gente es ciega en su propio conocimiento, en su propia ignorancia, cuando no comprenden el mundo espiritual, y no lo van a hacer si realmente no disponen sus corazones. Pero por eso Dios nos lleva como un pueblo a clamar por esa restauración, a clamar porque Dios sigue atrayendo más y más vidas a su iglesia, a su remanente, que conformen ese cuerpo que originalmente estaba conformado pues por todos nosotros. Por eso Dios nos llama a ser intercesores, a ser verdaderamente siervos que se levanten con fuerza, porque es que no es solo por uno mismo que uno vela por su salvación, sino que realmente uno tiene que velar y orar, porque como se vencen los más fuertes demonios y potestades, el mismo Jesús lo decía, con ayuno y oración.
y mutuamente, o sea, no solo con un ayuno de una persona, porque Dios la escucha, obviamente esa persona que pone su ayuno personal, pero también un ayuno unánime donde su pueblo se levante, porque entre más su pueblo se levante y le crea, entre más sean los que le crean, su obra va a ser hecha realidad donde lo podamos ver en la realidad como personas, viéndolo físicamente, lo que es la voluntad de Dios. Por eso acá en el versículo 42 dice, Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le dijo, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, y di acá, unce su carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta palabra es totalmente tremenda porque nos habla sobre una persona que a pesar de que estaba en un mundo malo e incrédulo, creyó totalmente en Dios y ya sabía la promesa de Dios de que iba a traer y él escuchó la promesa de Dios, él escuchó que ya venía una tormenta, que ya venía la lluvia, así como cuántas veces Dios nos repite a nosotros que la lluvia se aproxima, que la lluvia ya está, pero nosotros solemos dejarnos ahogar por muchos afanes o dejarnos ahogar de pronto por las dificultades sin realmente ver que la lluvia está cercana, que la lluvia viene y que la lluvia que trae Dios es una bendición absoluta, es una restauración para los hogares, es una restauración para los corazones de las personas que necesitan dejar esos vacíos para llenarlos con la absoluta verdad y la palabra que solo proviene de Dios. Por esa misma razón es que personajes como Elías son traídos en estos últimos tiempos para hacernos entender y comprender de que Dios ya tiene un plan predestinado para nuestras vidas, que Él ya tiene un diseño perfecto, que Él es el sumo arquitecto, que ya diseñó aquel camino para que nosotros siguiéramos, obviamente con dificultad porque es estrecho, pero con la mano de Dios que nos levanta, que como hizo como Elías, ciñó sus lomos y lo llevó por encima y adelante de los que no creyeron. Por eso Dios nos lleva por encima y más adelante a ver primeramente con nuestros ojos, antes de que los demás lo vean, de que Él está haciendo su obra y que Él trae su obra que no solo se refleja en lo espiritual, sino en lo natural, en las familias, en las vidas, en los hogares, en la economía de las personas, en de que saca a las personas de la miseria absoluta, donde tenían un pensamiento miserable, a decirles son hijos míos y todo lo que yo doy lo doy por añadidura a los que buscan mi justicia. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a comprender de que así como Elías siguió, a pesar de que no fue la primera vez, o sea, el criado fue una vez y dijo, no, no veo nada. Me imagino fue la segunda vez, no veo nada. Elías no dudó, dijo, ve 7 veces, porque a la séptima vez lo verás. Y el criado inconscientemente en su humanidad él iría y vería y yo no veo nada, realmente no veo absolutamente nada, pero él también tuvo una fortaleza, el mismo criado, de obedecer, escuchar la voz del profeta, y decir, bueno, voy a obedecer, a pesar de que yo no lo veo ahora, voy a obedecer y voy a seguir yendo y voy a seguir hasta la séptima vez donde lo vio y dijo una gran tormenta, porque una mano con forma de mano de hombre descendió del mar en forma de nube. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a entender de que Él obra de esa forma, que Él obra en las personas que persisten, como aquella parábola del amigo que persiste y persiste y persiste hasta que le abrieron la puerta. Porque hay que persistir y no hay que dejar que nos derrumben las situaciones, sino como siervos y siervas de Dios prepararnos, ceñirnos y persistir, porque el que persiste obtiene, porque el reino de los cielos es arrebatado por los violentos, por los que verdaderamente quieren obtener ese tesoro. Y nosotros nos es llamado desde el Evangelio, desde las palabras del mismo Jesucristo, a entender de qué
Nosotros no debemos hacer tesoros en la tierra, sino, Él dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo, porque son los más importantes, son los que duran eternamente, los que perduran y encontrarás después de que como peregrino pases este camino. Por esa misma razón hay que escuchar esa voz que Dios trae por medio de sus siervos, la voz que proviene de Dios y no proviene de hombre, para creer y persistir, porque nosotros como humanos en el tiempo de nuestra humanidad queremos las cosas ya, pero realmente estamos preparados para obtener esa bendición, estamos preparados para obtener esa lluvia. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a comprender de que nosotros tenemos que doblar las rodillas y nuestro rostro para buscarle y decir, Padre, háblanos. Padre Santo, háblanos a nuestros corazones, háblanos verdaderamente a escuchar tu voz, llévanos a ello, a escucharte a ti, Señor, oh Dios, porque pueden ser muchos los siervos y las siervas que Dios ha traído a hablar en este último tiempo, pero es esa única voz que nos ha hablado todo este tiempo, es la voz de Dios. Y esa voz es la que debemos oír como hizo Elías, que creyó y dijo, y escuchó, una tormenta se acerca. Dice, así como dice en el versículo 41, entonces Elías dijo acá, sube como come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y él oía la lluvia, y a pesar de que los demás no la escuchaban, a pesar de que Acab no escuchaba absolutamente nada, a pesar de que su criado no veía ni escuchaba absolutamente nada, Elías la escuchó. Y eso es el oído que se despierta en este último tiempo para escuchar la voz de Dios. Pero entonces, ¿cómo afinamos ese oído para escuchar la voz de Dios? Clamando, orando, intercediendo, metiéndonos en esa comunión íntima con Él para cuando realmente Él decida hablar, así como le dijo a Jeremías, no digas que eres un niño, no digas que eres un niño espiritual, no digas que no comprendes, que no conoces, porque realmente lo harás en mi voluntad y bajo mi entendimiento, bajo mi prudencia, bajo mi sabiduría, como lo hizo Salomón, porque Salomón no nació con el entendimiento, le fue otorgado por Dios, le fue otorgado esa sabiduría. Ahora nosotros podemos tomar esa sabiduría y realmente hacer como Elías, escuchar la voz y creer en la absoluta certeza de lo que vendrá, de esa tormenta que vendrá, de esa tormenta y ese avivamiento que vendrá sobre la tierra antes de que sea el fin de todo. Por eso Dios nos lleva a comprender esto y a decir que, Padre Santo, haz tu voluntad sobre nuestras vidas y llévanos a escuchar tu voz sobre todas las cosas, que este mundo no paque tu voz, que nuestros afanes no paquen tu voz, Señor, oh Dios, porque un trabajo, Señor, oh Dios, vale más la pena que lo tuyo, Señor, o tal vez una estabilidad económica, o tal vez, Señor, oh Dios, Padre Santo, una estabilidad sentimental momentánea, valdrá la pena cuando Dios dice lo mío es eterno. Yo traigo lo mío y lo mío perdura para el que cree, porque el que cree obtiene vida eterna. Pero entonces tenemos que cumplir ese primer paso que es creer en su voz, que es el saber discernir y escuchar su voz y no decir, es que repiten lo mismo, tal vez yo ya escuché esto, me voy a poner de pronto a hacer algo, soy proactivo y me voy a poner a hacer algo rápido que debo hacer, pero así se va el tiempo. Y como dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, todo se va en un parpadeo, todo lo humano, todos los deseos, los sueños, los anhelos, lo que construimos con nuestras fuerzas se va en un parpadeo. Y después le estamos echando la culpa a Dios diciendo, pero ¿por qué se cayó esto? ¿Pero por qué dejas que pase esto? ¿Pero por qué yo tengo que pasar este dolor? ¿Por qué tuvo que traicionarme esta persona? ¿Por qué tuvo que dañarme de esta manera? Cuando nosotros mismos buscamos el daño, indagando en nuestros propios caminos, sin escuchar la voz, sino escuchando más bien la voz de nuestro corazón, que es algo muy diferente a la voz de Dios. Y solemos confundirla mucho porque queremos ajustar las cosas a nuestra manera. Pero Dios nos dice, no, mis cosas son distintas, mis cosas fluyen en un tiempo distinto, pero son eternas. Mis cosas realmente bajo mi voluntad es agradable y perfecta. Por esa misma razón es que justamente en ese momento Dios nos dice, vendrá una tormenta, vendrá realmente una tormenta, una lluvia recia, donde verdaderamente vendrá esa bendición y se abrirán los cielos
y se abrirán las puertas y se abrirán las situaciones donde nosotros decíamos, pero yo no puedo escapar de esta situación, o yo no puedo encontrar trabajo, yo no puedo salir de esto porque esto me gobierna. Dios dice, yo abro las puertas y nadie las puede cerrar, yo abro los caminos, yo abro el camino realmente para que se pueda cruzar, así como el pueblo de Israel cruzó sobre un mar abierto donde realmente para cualquier persona era imposible. Entonces Dios nos levanta como aquellos siervos de antaño a decirnos, escucha mi voz. Y no solo te quedes escuchando, sino póstrate, ora, habla conmigo. Porque el que habla y tiene esa comunión en el Espíritu Santo, su oído se afina más a la voz de Dios. Porque Dios quiere que afines más tu oído a escuchar su voz y que antes de lo que vaya a suceder ya sea revelado para tu vida y que Dios te prepare para lo que va a suceder. Por esa misma razón, Él siempre prepara a sus siervos, Él siempre preparó a sus discípulos para lo que ya iba a venir, diciéndoles que este mundo les esperaba, que iban a sufrir persecución, que iban a sufrir afrenta, que iban a sufrir muchas cosas que para otras personas serían difíciles, pero Él preparó sus corazones para que entendieran de que Él jamás los iba a desamparar, que Él jamás los iba a dejar, a pesar de que el hombre trate de dañar la carne, trate de dañar de pronto el corazón de las personas. Dios es un Dios bondadoso que jamás nos deja y nuestro espíritu permanecerá hasta el final. Así como lo dijo Pablo, aún en sus últimos momentos, donde él decía, ya está pronto a finalizar mi carrera, ya estoy pronto a finalizar esta carrera maravillosa donde yo me gozo en lo que otros dicen, pero ¿por qué tengo que pasar esto? Pero porque él se goza, porque él sabía que cada vez que pasaba una afrenta, Dios le iba dando gloria y de gloria en gloria lo iba llevando. Por eso Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, de gloria en gloria, para comprender verdaderamente que con Él podemos lograrlo absolutamente todo. Y que cuando nosotros escuchemos y decidamos no escuchar más la voz del mundo o girar nuestra vista a la humanidad, a este mundo que se consume a sí mismo, sino poner nuestra mirada en Dios. Así nos va a llegar como en aquel Pentecostés la visitación del Espíritu Santo, donde grandes y pequeños, jóvenes y ancianos sintieron y fueron ungidos y fueron lavados en ese aceite fresco del Espíritu Santo. Por eso Dios también me daba justamente esta palabra de Hechos, el capítulo 2, donde es algo que verdaderamente Dios empieza a hablar en estos últimos tiempos y tenemos que creerlo con todo nuestro corazón, con toda esa fe, porque es que la gloria primera no se compara a la gloria postrera que Dios viene a traer a las vidas, a la restauración de personas que fueron consumidas por el mundo, a llevarlos a su gloria. Por eso dice en Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. Ahí. Así como nosotros en estas intercesiones unánimes, así como nosotros en la iglesia unánimes, adorando, estaban unánimes juntos. Y la palabra unánime quiere decir no solo unidos en un lugar, no solo unidos, sino realmente compartiendo todo, compartiendo ese sentir, ese espíritu, compartiendo realmente esa visión espiritual de lo que había por venir. Y por eso dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, así como Elías cuando escuchó la tormenta que iba a venir, así ellos de repente vino desde el cielo ese viento recio, ese sonido que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Acá hay
muchas cosas que comprender impresionantes de lo que es el avivamiento que Dios trae a nuestras vidas, de que cuando una persona unánime con su hermano, cuando una persona está unánime también, no solo con su hermano, sino con el Espíritu Santo y todos unánimes en un solo sentir, viene del cielo la provisión, viene del cielo lo que nosotros no nos ha sido otorgado desde nacimiento, sino que nos va a ser otorgados por medio de la voluntad de Dios, de los designios de Dios. Y aparecieron luego repartidas como de fuego. Esas lenguas repartidas no fueron una sola lengua para una sola persona, sino fueron para los que estaban allí unánimes. Eso quiere decir que verdaderamente Dios nos da a cada uno algo especial, nos da a cada uno algo de parte de Él. Pero nosotros no podemos creernos ni vanagloriarnos en lo que tenemos, sino como Él dijo, los mayores servirán a los menores. Esos son los que más obtienen, los que sirven a los menores, a los que llegan, a los que necesitan más. Y por eso es que uno dice, como dice en su palabra, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre está la gloria, la honra y el poder, porque a tu nombre es dada la autoridad, Señor, porque de ti provienen todas las cosas, porque lo que yo tengo proviene de ti. Por esa misma razón es que Dios, lo que te ha dado a tu vida, esa lengua de fuego que se ha desatado, es de que Dios ha restaurado y sigue restaurando y Él sigue dando y dando, dando para que multipliques. Eso es para la gloria de Él y eso es para justamente nosotros poder servir a su causa, poder servir como aquellos mayores que sirvieron a los menores. Por eso así se compone el reino de los cielos. No como funciona la humanidad, de que el que más tiene, más se vanagloria, más hace lo que quiere, más sigue sus cosas, sus propios caminos y es más egoísta, porque el que más tiene se vuelve más egoísta que obviamente una persona humilde que aunque tiene poco, lo da con su corazón. Por esa misma razón es que cuando se fueron repartidas estas lenguas como de fuego, sobre cada uno de ellos fue dada a cada uno de ellos, de los que estaban ahí dispuestos, de los que escucharon ese estruendo. Y así nosotros escuchamos ese estruendo de parte de Dios, esa bendición que viene de parte de Él. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar de otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba para que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto es algo impresionante porque lo que hace Dios, nosotros no solo lo vamos a ser los únicos que vamos a ver. Por ejemplo, la restauración de una familia que está rodeada de enemigos, una familia que está rodeada de gente murmuradora, que está rodeada de gente que ha hablado diciendo esa familia no tiene salvación, va a ver la gloria de Dios en la restauración y va a decir, pero estos que hablaban, que decían un montón de cosas, blasfemias, ahora adoran, ahora hablan prudentemente, ahora tienen amor. Esa es la restauración absoluta donde aún los enemigos y las personas que ni siquiera creen van a ver. Y aunque no logren comprender, como estos judíos que no lograron comprender, estos griegos, estos que venían, que dicen que venían de Frigia, de Panfilia, en Egipto, venían de regiones de África, de Cirene, todo esto al escuchar lograban entender ciertas cosas de su propio idioma nativo, pero no comprendían verdaderamente la palabra que se estaba desatando en ese momento, la gloria absoluta que se estaba desatando en ese momento. Por eso hay que dejar de pensar como el mundo, hay que dejar de pensar de forma natural porque Dios jamás obra de esa forma. Lo espiritual se refleja en lo natural, pero sigue siendo espiritual, sigue siendo de parte del reino de Dios, sigue siendo de parte de Dios. Por eso jamás hay que mirar las cosas como lo hace el mundo, sino mirarla como lo hace Dios, con su mirar, con su amor, con esa gracia. Por esa misma razón es que Dios nos habla de esta forma, Dios nos habla a comprender de que su palabra cada día cuando es transmitida por medio de sus siervos, cada día cuando es transmitida y nosotros unánimes la recibimos, cada vez nos va a llevar en esa gloria, en gloria, hasta cuando llegue la gloria postrera que será mayor que la primera, nosotros podremos ver y ser partícipes del reino de los cielos, así como Jesús cuando decía que Él
pone su carácter sobre nuestras vidas y a ver cómo Jesús vio, oír cómo Jesús escuchó cuando estuvo acá en la tierra, la voz del Padre, y él siempre era receptivo a la voz del Padre, y él escuchaba la voz del Padre y sentía la presencia del Padre, así como la del Espíritu Santo cuando fue ungido. Por esa misma razón es que Dios nos lleva a comprender la importancia de lo que Él nos ha entregado, la importancia de, de por qué es bueno interceder, unirnos como hermanos a buscarle, porque es bueno, en vez de darle la espalda a un hermano que tiene problemas, ayudarle, levantarlo, orar por él. Sobre todo orar por él, así como eh, hizo Elías, que a pesar de todo, a pesar de ese rey que mató e hizo lo que hizo, a pesar de todo, Dios seguía trayendo palabra. Y hacia ese mismo rey, Acab, que Dios le traía palabra para que escuchara, por medio de ese Elías, así Dios viene con esa gracia para restaurar esos corazones, porque verdaderamente su venida se acerca, porque verdaderamente Él está a las puertas, porque verdaderamente este mundo se va a seguir consumiendo y nada lo va a detener, porque se va a seguir consumiendo por sus mismas decisiones, por su mismo pecado. Pero Dios nos lleva a entender de que nosotros no somos parte de este mundo, que el que ama al mundo aborrece a Dios, pero que ama a Dios aborrece al mundo. Por eso hay que tomar lo que nosotros creemos como vida y entregarla a Dios, porque es que el que deja su vida verdaderamente por causa de Dios, la hallará, hallaremos en él la verdadera vida. Y es lo que hemos estado hallando, esa restauración de nuestras vidas, y hay que creer, hay que seguir creyendo en lo que Él está haciendo y lo que irá a hacer. Por eso ya para finalizar esta palabra que Dios trae el día de hoy, quiero finalizar pues con un versículo muy hermoso que Dios trae eh, para el día de hoy, que es en Habacuc capítulo 2. En Habacuc capítulo 2, donde él habla acá justamente de lo que es la esencia de esta palabra el día de hoy, lo que es la esencia de esta predicación. Y es lo siguiente, dice en el versículo primero del capítulo 2, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré, para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja, o sea, a mi clamor. Y en el segundo dice, Jehová me respondió, y dijo, escribe la visión y declara en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Acá en estos 4 versículos Dios nos resume justamente todo lo que nos ha hablado el día de hoy, porque Él nos quiere preparar, Él nos quiere ajustar cada día más a su imagen, Él nos quiere moldear y que nos dejemos moldear por Él. Porque justamente como dice el versículo primero, estaremos allí como guardián esperando allá, esperando en nuestra vigía, esperando, velando en Él, buscando su restauración, buscándolo a Él, porque Él es la fortaleza donde nos afirmamos. Por eso dice la fortaleza, afirmaré el pie, por eso yo pondré el pie sobre la roca y me afirmaré en Él. ¿Por qué? Porque esperaré y estamos esperando a lo que se nos diga, porque hay que estar aguardando con un corazón dispuesto, un corazón que le busca con amor a sus palabras y decirle, Padre, háblame, papá, que estoy esperando a que tú me hables. Háblame por medio de tus siervos y siervas que has puesto. Háblame porque yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero transmitir ese corazón a la generación que verdaderamente vas a levantar en los últimos tiempos. Por eso dice, escribe la visión, lo que Dios te va a revelar, lo que Dios te va a mostrar, no solo es para ti, sino va a estar escrito para que el que corra y la leyera,
para que el que la lea pueda correr, pueda levantarse, pueda salir de ese mundo, pueda salir de esa destrucción y levantarse y ser fuerte en Dios y ser ceñido por Dios, así como Elías lo fue y corrió más allá de lo que corrió él mismo acá. Por eso, aunque la visión tardare aún por aún tiempo, por esa misma razón es que nosotros debemos dejar el afán, debemos dejar de decir, Dios, pero ¿por qué callas? Dios, pero ¿por qué no escucho tu voz? Dios, pero ¿qué estás haciendo? No logro ver tu obra. Cuando Dios ya está obrando y Dios ya tiene todo planeado desde el principio. Dios ya tiene esa tormenta planeada, esa lluvia recia, ya la tiene preparada desde el principio. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es creer y esperar, aguardar en Él, no esperar en la paciencia humana, porque esa paciencia es totalmente efímera, esa paciencia se va en un abrir y cerrar de ojos y nos desesperamos y comenzamos el afán y el afán nos lleva a nosotros a ser vencidos por el enemigo, nos lleva a caer en las preocupaciones, nos lleva a nosotros a ahogarnos en el mundo, en los afanes del mundo. Pero Dios nos dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá, porque esa visión que Él trae no es una visión de hombre, no es una visión que viene y es efímera y nosotros creemos por un tiempo y jamás viene, sino que es una visión que se declara y es una promesa de Dios que dice, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Por esa misma razón, nosotros, Dios nos lleva a comprender de que en el afán, en el orgullo, en nuestro amor propio, la alma se opaca, la alma se envanece, la alma realmente no es recta y no va por ese camino recto, sino que se tuerce. Pero cuando nosotros ponemos la vista, como lo hace el justo, que por la fe vive, como lo son los justos, que solamente viven por la fe, sin mirar cómo los demás miran, porque nosotros no andamos por la vista, sino por fe, nosotros vamos a escuchar esa voz y vamos a esperar y vamos a ver con nuestros ojos la obra de Dios, haciéndose día tras día en nuestros corazones. Por eso Dios te dice al corazón, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mis palabras, porque esta palabra se cumplirá, porque lo que yo he dicho se cumplirá.